Esta ha sido una semana, como ya hemos dicho un poquito, podemos poner ya la... Sí. Esta ha sido una semana un poco difícil. Una semana que empezó bien, pero que el martes se torció, ¿sí? Y saben que siempre me ha llamado la atención cuando leemos en la Biblia, cuando, no sé si ustedes escucharon que Abraham, ustedes sabían que Abraham, que es el padre de la fe, Abraham se fue, salió con su mujer, salió de su tierra, de su parentela, se fue a otro lugar, y dice que un día estaba Abraham, o sea, Abraham llegó a un lugar, y claro, Abraham tenía miedo que lo matasen a él y todo, y mintió, ¿no? Y mintió acerca de su mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero escuchamos que Abraham dice, y halló Abraham gracia delante de los ojos de Faraón, y por eso lo bendijo y lo trató y lo ayudó, ¿no? Después escuchamos de José, no sé si sí, bueno, ahí lo tenemos. Y después escuchamos de José, que dice, y halló José gracia delante de los ojos de Potifar. Y por eso lo puso al mando de toda su casa. Y de Daniel, ¿qué dice? Y halló Daniel gracia delante de los ojos de Darío y Ciro de Persia, y por eso lo pusieron o halló gracia Daniel y sus amigos delante de los ojos de Nabucodonosor. ¿Han escuchado eso en la Biblia? ¿Han leído? ¿Qué significa hallar gracia delante de los ojos de? ¿Saben lo que significa? En el lenguaje más coloquial nuestro es, y le cayó bien, y le cayó simpático. Y de pronto el corazón de esta persona, cuando vos le caes simpático a alguien, ¿qué pasa? Como que le tenemos un cariño especial, algunas cosas, ¿no? Y siempre, nunca esto adquirió mucha importancia para mí, pero yo pensaba, Dios moviendo los hilos por detrás, ¿no? Y cuando pasó este martes que falleció el pastor Jorge Alé, pensaba, ¿por qué uno siente la muerte de una persona que conoció tan poco? Porque lo conocimos hace cuánto, hace 2 años. ¿Cómo es posible que una iglesia se pase 40 días orando por una persona, vea su mejoría? Y en mi caso, personalmente, hace 6 meses oraba cada mañana por él. ¿Sí? ¿Cómo es posible que alguien nos caiga tan bien? ¿Cómo es posible? ¿Saben por qué? Porque Dios permite que algunos de sus hijos hallen gracia delante de los ojos de los demás. Porque Dios hace que le caigamos simpáticos a otros. ¿No les ha pasado a veces, ay, no sé, mi jefe me ha agarrado un cariño especial y de pronto mi jefe, puede que no, o sabes que la vecina, no sé, o tal persona cuando llegué me ayudó? ¿Por qué? Dios moviendo los hilos por detrás. ¿Sí? Y esto que les estoy contando, tuve oportunidad de decírselo al pastor hace 2 semanas, que hablamos por teléfono por última vez. Y saben que para mí esto me ha ocasionado en más que un sermón, hoy quiero contarles una experiencia que he vivido todo este tiempo, y es que me ha costado mucho digerir todo esto, porque cuando hablé con él lo llamé como para animarlo, ¿no? Y la última cosa que conversamos le digo, pastor, ¿sabe qué? Ahora que lo han desahuciado, ahora que le han dicho que no hay nada más que hacer, ahora es el momento de Dios. Ahora Dios demostrará su poder. Y ya me hubiera gustado que hubiera sido así. Y el tema es que mi esposo y yo estábamos un poco bajoneados con esto, ¿no? Cuando lo desahuciaron, qué fea palabra, pero cuando lo desahuciaron. Y, y saben que al final el pastor terminó animándonos a nosotros. Nosotros llamamos para animarlo y él terminó animándonos a nosotros. Terminó diciéndonos que él estaba en paz. Y después asistiendo, porque he podido asistir a toda la ceremonia, a los servicios religiosos, al servicio de despedida, escuchaba la opinión de los demás pastores que lo habían visitado en el día antes, el 24 horas antes y todo. Y contaban que a todos los animaba. Él estaba muy tranquilo muriendo. Pero para los otros, para los que estábamos orando, era como que, Señor, quiero ver, ¿qué pasa? Que no te veo. ¿Por qué no nos respondes? Esta es la oportunidad. Y créanme que he discutido con Dios mucho durante todos estos 6 meses. Pero Dios responde de otras maneras, ¿no? En esto pasó que nuestro pastor no podía estar hoy sábado aquí. Y había que cubrirlo. Y me tocaba predicar. Título del sermón. Y yo en ese momento
Les dije, el título del sermón es Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esto me permitió releer un capítulo que leo, léanlo, porque a veces nunca hemos parado en eso, porque no nos gusta hablar de las cosas feas a veces, ¿no? Y es el capítulo que se llama El Calvario, del deseado de todas las gentes. Léanlo. Y redescubrí algunas cosas. Me hizo bien asistir a los servicios religiosos por internet, porque encontré un poco de paz. Y créanme que hasta esta madrugada he estado un poquito así. Después de 6 meses de orar por algo, el miércoles, que ya había fallecido el pastor, en la mañana, yo ya no tenía por quién pedir. Pero no porque Dios me había respondido como yo quería, sino porque me había respondido como yo no quería. Y es un poco difícil. Y el tema es, se nos ha enseñado que tenemos que aprender a decir, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, y es tu voluntad, Señor. Pero ¿qué pasa cuando sentimos que Dios no nos responde como queremos? ¿Usted se ha sentido culpable por decirle a Dios, ¿me has abandonado alguna vez? ¿Está bien que le digamos a Dios esto? ¿Por qué me has abandonado? Pues si una vez nos sentimos culpables, Jesús lo hizo. Jesús, nuestro supremo ejemplo, un día, al final, la antepenúltima frase que dijo fue, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Siempre se nos enseña a orar de una u otra manera, pero yo he aprendido que hay que orar aquí en San Mateo, capítulo 27. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Y me puse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué lo dije yo de título del sermón el otro día? Sí lo sé, porque estaba enfadado en ese momento. Y enfadado con todo, con la respuesta y todo, ¿no? Pero, ¿por qué Jesús llegó a ese punto? Miren, quiero que se imaginen muchas cosas ahora, vayan imaginándose, ¿no? Pero le habían pegado, no había dormido bien, no lo habían alimentado bien, y después de tenerlo toda una noche despierto, créanme que es horrible, ¿eh? Si alguna vez han hecho guardia o han estado despiertos por cualquier motivo, ya saben que no dormir te deja mal, te acaba, te pone de mal humor y sobre todo te baja todo, te sentís cansado físicamente. Jesús no había dormido. Se lo habían pasado de un lugar al otro, y uno le pegaba y el otro, etcétera, y aquí y allá. Lo llevaron al siguiente día, después de una mala noche, lo azotaron. Le dieron 40 azotes. Pero no con un látigo, con un cinto, con lo que sea. No. Lo azotaron y lo azotaron con aquellas cuerdas largas de cuero que tenían unas bolas de metal. Si ustedes han ido al museo, a algún museo, o van en Roma o han ido al Museo del Vaticano, ven cómo eran los látigos de aquel momento. No eran látigos así que te pegan, como algunos nos pegaron cuando éramos niños. Mis padres, yo no me avergüenzo de decir, mi padre sacaba el cinto y más de una vez me dio, y no me traumó ni nada. Pero bueno, cierro paréntesis. A lo que voy es que con esos látigos lo azotaron, le dieron, lo maltrataron, le pusieron una corona de espinas que le hacía daño y le hizo tanto daño que lo hizo sangrar. No le dieron de comer, no le dieron de beber. No es que, mira, ahora es la hora de la comida, vamos a darle algo que comer. Él no comió más. Él estaba un día sin comer, un día sin dormir. Lo habían apaleado y después de hacerle todo eso, encima lo hacen cargar una cruz. Lo hacen cargar la cruz. Él se cae porque ya no podía, sus fuerzas físicas no daban. Y se lo llevan al Calvario. Que saben por qué se llama el Calvario, ¿no? El monte es el Calvario, o el monte de la calavera se llama, porque como tenía huecos, parecía un cráneo. Las calaveras, ¿vio cómo son? Bueno, así era más o menos. Y se lo llevan a Jesús para allá. Y ahí Jesús lo cuelgan.
Lo cuelgan en el centro de dos ladrones. ¿Saben por qué lo pusieron en el centro de dos ladrones? Porque eso representaba para los sacerdotes que lo habían crucificado, que él era el más pecador de los dos, de todos. En el centro ponían al que más merecía el castigo, al que había cometido el delito mayor, se había hecho pasar por Dios. Y lo ponen en el medio, y él colgado ahí. Y el colgado comienza a escuchar y a ver todo, porque estaba en la parte alta. Y veía Jerusalén también. Y ahí lo cuelgan. El dolor físico y todo eso. Pero ¿saben que lo que más acabó a Jesús no fue el dolor físico, sino el dolor que sintió en su corazón? ¿A que no les gusta a ustedes? ¿Qué prefieren? ¿Sentir el dolor cuando se pierde un ser querido? ¿El dolor porque te abandonaron o porque tuviste un mal de amores? ¿Ese dolor, el dolor porque a tu hijo le pasó algo? ¿O prefieren un dolor de muela? ¿Qué prefieren? Un cólico renal que es intenso, que según dicen es como un parto. Yo tengo 2 hijos, pero no he parido nunca. Entonces, ¿qué es peor? ¿Prefieren sentir ustedes un cólico renal a sentir ese dolor que se siente en el alma? Es preferible un cólico. Pues Jesús tenía ese dolor. Y ese es el dolor que lo agobiaba. Pero miren qué interesante, ¿no? Él ahí colgado, y mientras recorría su vista, mirando a todos, ve a su madre ahí. Y ahí se da cuenta de otra cosa, que su madre era viuda y que él era el único sustento de su madre. Y de pronto se da cuenta que no le deja nada a su mamá, ni casa, ni dinero, ni nada. Y su madre estaba desamparada. Y en medio de ese sufrimiento, él tuvo que ocuparse de su madre. Y mirando ahí, vio a Juan y le dice, ahí está tu madre. Y ahí le dice, quiero que sea su hijo. O sea, él muriendo se preocupaba de su madre. Mensaje para los hijos, o para los que tienen papá todavía, no se olviden de sus padres. Quien tiene en el corazón a Jesús, ama, respeta y cuida a sus padres. No se olvida de ellos. Arreglado eso, sigue mirando y ve que la gente desanimada, entre sus seguidores todos estaban compungidos, llorando, con pena, porque veían que su esperanza se quedaba ahí. Escuchaba comentarios. Y nosotros que pensábamos que Él nos iba a salvar, más lo desanimaba. Por ahí escuchaba que los otros se burlaban de Él. Otro se salvó y Él no puede salvarse, mírenlo ahí. Y Jesús, escuchando. Y no encontraba ni entre unos que lo insultaban, otros que se jugaban sus ropas, sus propios seguidores que no tenían esperanza y simplemente decían, pensábamos que Él nos iba a salvar. ¿Saben dónde vino a encontrar el consuelo? El ladrón que estaba al lado. Porque mientras uno lo insultaba, el otro es el único que lo reconoció como Señor. Porque era muy fácil alabar a Jesús cuando entró montado en un pollino y estaba haciendo milagros y con todas sus fuerzas y todo. Pero cuando ya está acabándose, solo un ladrón le dijo, Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoció como Señor. ¿Saben que cuando él dijo, yo no sabía, después de leer el capítulo, ya he descubierto estos detalles, cuando el ladrón dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, los que estaban jugándose las ropas de Jesús se quedaron como, dice que hubo un silencio. Opa, lo ha reconocido como Señor. Quizás este es el Hijo de Dios. Y Jesús ahí colgado. Dice que llegó un momento, hermanos, a veces pensamos que Jesús vino, murió y que Él aguantó. ¿Saben que el dolor físico no fue lo más terrible? Él comenzó a ver. ¿Y saben qué más? El espíritu de profecía dice que Satanás y sus ángeles estaban ahí, metiéndole ideas y desanimándolo. Esto vas a morir en vano. No te harán caso. Tu sacrificio no valdrá para nada. Y él empezó a ver a la humanidad. Y dice el espíritu de profecía que él mientras estaba ahí veía las multitudes que morirían, teniendo la salvación, teniendo cómo salvarse. Él vio cómo todos lo rechazarían. Nadie prestaría atención al sacrificio que tenía.
Se empezó a sentir solo, se empezó a desanimar, se deprimió. Y fue tan intenso que al mediodía, la hora sexta, mediodía, dice que una gran oscuridad invadió todo ese lugar. Pero era tan oscuro como una noche sin estrellas y sin luna, sin nada. Era tan oscuro que no se podían ver. La oscuridad fue tan grande que algunos sacerdotes, escribas y la gente que había venido a ver el espectáculo de la muerte de Jesús, empezaron a sentirse y dijeron, ¿no será este hijo de Dios? Dice que empezaron a golpearse el pecho algunos. Algunos comenzaron a retirarse y a tientas porque no se podía ver. ¿Y por qué fue tal oscuridad? No hubo ni eclipse, ni fenómeno natural, ni nada. Hoy la ciencia, ya se estudian, que no hubo ningún acontecimiento astronómico que explicara por qué hubo tanta oscuridad. No se podía ver nada. ¿Y saben por qué vino esa oscuridad? Yo tampoco lo sabía. Era Dios y sus ángeles que venían a estar con Jesús. Y ahí hubiera sido todo muy lindo, pero ¿saben qué? Dice que Dios no se manifestó. Si Dios Padre se hubiera manifestado ese día ahí, habrían muerto todos, porque la gloria de Dios habría acabado con todos. Ellos vinieron, pero no manifestaron su presencia. Cuando Jesús murió, cuando Jesús estaba ahí agonizando, Él no sintió la presencia de su Padre. Él sintió que estaba totalmente alejado de su Padre. Y dice que vinieron pensamientos a su cabeza como, o vinieron a su cabeza las ideas o el temor de que realmente al cargar los pecados de todos, la separación iba a ser para siempre. Él llegó a temer que no vería nunca más a su Padre. Y se empezó a desesperar. Y por otro lado seguía escuchando comentarios que lo desanimaban aún más. Cerca de la hora novena, las 3 de la tarde, la nube que cubrió todo y que produjo tanta oscuridad se desplazó hacia Jerusalén y el monte quedó limpio. Pero ¿saben qué? Hubo una nube que siguió cubriendo a la cruz. Dice que el espectáculo del sufrimiento de Jesús era tan grande que los ángeles se taparon los ojos o se giraban. No querían ver a su comandante, al Hijo de Dios, sufriendo así. Dice que se velaban, se tapaban porque no querían verlo sufrir. Y en medio del sol que ya había salido, sobre la cruz seguía habiendo una nube oscura, oscuridad. Era Dios cubriendo a su Hijo. Esto hizo que muchos otros pensasen, mirad, es Dios que lo está castigando. ¿Por qué? Porque en medio de la oscuridad aparecían rayos de vez en cuando. Y pensaban que eran los rayos de Dios que castigaba al que se hizo pasar por Dios. Miren, Dios lo está castigando porque se decía que era el Hijo de Dios. Ese es el castigo que se merece. Y él ahí. Y en medio de todo ese cuadro dantesco, que me imagino que como hijo, saber que no dejaba a su madre desamparada, por eso se la encargó, escuchar a sus propios seguidores que perdían la fe en él, sentir todo el peso del pecado y el temor de que nunca más se vería con su Padre, se quebró. Y en esas circunstancias, quebrado, dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Era el grado máximo de depresión al que había llegado Jesús. El que detenía los vientos, el que caminaba sobre las crestas de las olas, el que resucitaba muertos, el que daba vida a los ciegos, el que no se le detenía ninguna enfermedad, el que liberaba a todo el mundo, de pronto estaba ahí. Y sintió tanto el peso del pecado, que por eso le dijo a su padre por qué lo había desamparado. Los que lo escucharon, sus seguidores, que lo escucharon, cuando lo escucharon,
a Jesús decir, ¿por qué me has desamparado? Dice que se desanimaron profundamente. Si Jesús, que es nuestro libertador, se desanima, ¿qué puede pasar con nosotros? Pero hermano, la historia no termina ahí. La historia dice que después de pasar por ese momento de angustia tan terrible y de clamar a su padre y reclamarle, de preguntarle, ¿por qué me has desamparado? Como todo humano, dijo, tengo sed. En un momento se jugaba el destino de la humanidad. Uno dice, Jesús dijo, tengo sed, preocupado en beber algo. Era humano, hermano. Es mentira que él tuvo una ayuda para morir y no sintió. El dolor, dice que el dolor moral, el dolor espiritual, perdón, era tan grande que el dolor físico pasó a ser ya sin importancia. Pero ¿cómo es posible eso? Sí, hermano. ¿Saben que la ciencia ha demostrado que cuando uno está con un nivel tan alto de cortisol por un problema, por lo que sea, cuando te desbordas, vos no sientes si tenés herida? ¿No han sentido que en caliente no sentí y el dolor me vino cuando me enfrié? Eso se llama adrenalina y cortisol trabajando en el cuerpo y que hacen que nosotros no sintamos el dolor físico. Tengo sed. Y dice que un soldado movido a compasión mojó algo de vinagre y le dio para que bebiese. El Hijo de Dios, Jesús, nuestro ejemplo, se desesperó, se deprimió y llegó a pensar que su padre lo había desamparado. Salió la luz, se disipó la nube que siguió estando sobre la cruz y él dijo, consumado es. Miren, y se murió. No. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Se desesperó? ¿Se deprimió? Claro que sí. Pero le duró poco, porque después volvió a tener confianza en su Padre. Y sus últimas palabras fueron, en tus manos encomiendo tu espíritu. Y dicho esto, murió. ¿Nos hemos sentido alguna vez así o nos estamos sintiendo así que pensamos que Dios no nos ha escuchado? Yo me he sentido así esta semana. Bueno, desde hace unos días. Y a propósito de la muerte del pastor, me sentí así. Hasta que escuché después que murió tranquilo, con fe, con esperanza. Esta madrugada ya cambió mi pensamiento. Y por eso he hecho este sermón, que no lo he preparado. Les cuento que es más que un sermón, una reflexión sobre cómo me he sentido estos días. Y pienso que nosotros también a veces le decimos a Dios, ¿por qué me has abandonado? Y no está mal. Dios quiere sinceridad. Porque hablábamos hoy. Dios perdona todo, menos nuestra falta de sinceridad. Te sentís desanimado, sientes que Dios no te escucha, que parece que estuvieras hablando con la pared. Decíselo. Decíselo, así, con esas palabras. Él te entiende, como entendió a Jesús en la cruz. Él sabe que a veces no lo vemos, que los problemas son tan grandes, que las dificultades son tan enormes, que las tinieblas de nuestras circunstancias nos cubren de tal manera que no lo vemos. Y no nos engañemos diciéndonos, Señor, no te veo. Que a Jesús le pasó. Pero aprendamos también de Jesús, que al final dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La historia ya saben cómo terminó. Gracias a Dios Él resucitó. No es una historia con un final triste, sí, es un final feliz. Nosotros creemos en una cruz, pero a diferencia de otras iglesias, la cruz que nosotros creemos no es una cruz con Jesús colgado en ella. Nosotros no creemos en crucifijos, creemos en cruz vacía, porque Jesús salió de la cruz, murió y se levantó. Hay un personaje, un ser creado, en el cual nunca hemos reparado.
Se lo conté ayer a mi esposa. Quería hacer la historia de los niños. Ya la haré un día. ¿Han pensado en los corderitos que se ofrecían en sacrificio? ¿Saben que se escogía al mejor cordero? No al más feo, no al con defecto, al mejor, y se le mataba. Y se le mataba. ¿Y saben que pensé que el corderito que fue escogido para la Pascua de la muerte de Jesús, lo llevaron para morir? Y me imagino al corderito despidiéndose de su mamá y diciéndole, me llevan al templo estos hombres malos y me van a matar. Y no te veré nunca más. Y saben que cuando Jesús murió, en la hora nona, a las 3 de la tarde, cuando él dijo, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, murió, en ese mismo momento, porque esa era la hora del sacrificio vespertino. Habían dos sacrificios, uno era a las 6 de la mañana y el otro era a las 3 de la tarde. Y en ese preciso momento, cuando Jesús murió, había un sacerdote, el sumo sacerdote, delante del lugar santísimo, estaba con el cordero. Y el corderito ahí, y dice que el sacerdote levantó, igual como Abraham cuando casi mata a su hijo, ¿se acuerdan? Levantó el cuchillo y estaba a punto de matar al cordero. Y yo me imagino al corderito, voy a morir, ¿no? Y él levantó el cuchillo y en ese momento hubo un terremoto. Dice que se escuchó un ruido. Tampoco me había percatado yo eso y ahora lo escuché. Un ruido intenso y la cortina del templo se rasgó. Se abrió. Y el sacerdote que tenía al corderito con una mano y aquí para matarlo, dice que se le cayó el cuchillo. Y el corderito se escapó. Es el único corderito que fue llevado a un sacrificio que no murió. Ya esta es imaginación mía. Yo le decía ayer a Mari, ¿y ese corderito que se despidió de su mamá diciendo, me van a matar, no vuelvo nunca más? Me imagino que ese corderito salió corriendo del templo. Y salió corriendo y cuando salió del templo vio ahí el Calvario. Y vio al buen pastor colgado. Y corrió. Y me imagino cuando se encontró con su mamá. Y le dijo, mamá, me he salvado. ¿Cómo te has salvado? El buen pastor me salvó. O sea, cuando Jesús murió, un corderito se salvó. El único corderito que se ha salvado en la historia fue el del día cuando Jesús murió. Ojalá que nosotros podamos decir así también. Mamá o papá o quien sea, el buen pastor me salvó. Que Dios los bendiga.